Muy bien, bueno, para esta unidad vamos a ver el tema de simulación. Cuando se fabrica una pieza, ya sea para una empresa en la que estamos trabajando o a lo mejor un prototipo que estamos desarrollando, a veces es necesario determinar cuáles son las mejores condiciones de la forma geométrica de la pieza o inclusive algunas características mecánicas. Y entonces, bueno, la simulación juega un papel muy importante antes de llevar a cabo la fabricación de los productos. A lo mejor a veces es necesario ahorrar material para la empresa, pero necesitamos que funcione dicha pieza o dicho producto. Entonces, podemos diseñarlo para que sea lo más económico posible, lo más ligero, pero a la vez que pudiera cumplir la función para la que fue diseñada y no que se vaya a quebrar en la primera manipulación, o a lo mejor que jamás se vaya a romper, de tal manera que pues pareciera tan bueno, pero al final de cuentas lo tenemos que ofrecer a un costo más barato para competir con las empresas que hacen el mismo tipo de producto. Entonces, bueno, por ello pues es bastante importante la simulación. Vamos a comenzar con una práctica que es de un análisis estático. Para ello, bueno, es necesario poder tener las herramientas de simulación dentro de SolidWorks. Vamos a cargar ese complemento. Nos vamos aquí a la pestaña de herramientas. Luego, aquí elegimos el menú llamado complementos. Todavía no he abierto ninguna pieza. En esta parte, los complementos de SolidWorks, yo voy a activar esta casilla de verificación para poder cargar dicho complemento. Se activa la casilla de verificación del lado derecho cada vez que inicie en SolidWorks. Al mismo tiempo va también a iniciar la carga del simulation. Yo no se los recomiendo porque eso hace más lenta la computadora. Si tiene una muy buena computadora no hay ningún problema, ya que pues bueno, se ahorran ese paso. Pero mi recomendación es que hagan primero que cargue Solid y luego ya después cargan el complemento para que gaste menos recursos. Vamos entonces aquí a cargar el complemento. No lo vamos a apreciar hasta que abramos una pieza, pero la verdad es que a la pieza no le vamos a hacer nada. Está un poquito lento, ahí ya agarró. El complemento, para saber que ya lo tenemos disponible, aquí debería verse como por ejemplo tutoriales de SolidWorks Simulation. No aparece, entonces vamos a ir aquí a nuevo y en lo que abramos una pieza o ensamblaje vamos a poder apreciar ese menú, inclusive una pestaña. Ya vemos en la parte de arriba que está el nombre de Simulation. Vemos por aquí una pestaña que se acaba de activar, es la que necesitamos, y bueno, vamos a comenzar a trabajar. Primero tendríamos que tener una pieza que ya hayamos fabricado o empezar a fabricarla, pero la simulación va a ser posterior a tener la pieza. Ahorita vamos a cargar una pieza que vamos a ubicar en la computadora. Vamos para las versiones 2018. Vamos a ir por ahí es esta pieza la que vamos a cargar. En los tutoriales de SolidWorks está esta figura. Les voy a decir de una vez cómo se llama para que lo puedan cargar directamente, porque es muy probable que en sus computadoras sí lo pueda cargar en la versión 2012 o en la 2018. Aquí en el menú de ayuda vamos a ir a este submenú que no se encontraba activo. Recuerden que tienen que abrir primero una pieza en blanco y luego vamos a ir a tutoriales. Ustedes no lo van a ver porque se encuentra al lado derecho de la pantalla. Ahí en tutoriales vamos a bajar un poquito en los tutoriales y vamos a buscar una pieza como el de la imagen que les acabo de mostrar. Estamos en análisis estático, y en análisis estático se llama el tutorial análisis de una pieza. Como les decía, ahí en análisis de una pieza se encuentra por aquí una pieza como esta. Va a ser fácil que la identifiquen. Bueno, ya que la identificaron, lo abren y
hacen como si fueran siguiendo ese tutorial. La idea es abrirlo, ya que lo hayan abierto pueden seguir mis instrucciones. Para los que no les cargue la pieza, vamos entonces a buscarlo dentro de la computadora. Vamos a ir aquí a la unidad C. Y bueno, esto solamente funciona en la versión 2018. Esta es la ubicación para el 2018. En 2012 funciona diferente, se encuentra ubicado en otro lugar. De hecho, cuando abren el tutorial, ahí les dicen dónde se encuentra ubicado. Les voy a pedir que lean el texto para encontrar la ubicación. Aquí, por ejemplo, para el 2018, dice por ahí el texto que la ubicación está en unidad. Me parece que dice unidad de disco. Bueno, dice nada más unidad 2 puntos y luego es diagonal. En mi caso dice users, luego es diagonal, y luego es public y luego diagonal. Voy a seguirlo aquí. Entro a esa dirección, es usuarios, público, y luego es documentos públicos. No es descargas públicas, es documentos públicos. Luego SolidWorks, obvio, agarro la versión con la que estoy trabajando. Puede ser que nada más les aparezca esa 2018. Me voy aquí a ejemplos y me voy a ir a ejemplos de simulación. Esto, perdón, no son ejemplos, significa muestras. Sale muestras en inglés y acá esto sí es ejemplos. Entonces activamos aquí, abrimos esa carpeta, quiero decir, y vamos a buscar hasta la letra T. Podemos hacer clic en una pieza y presionar el teclado a la letra T. Y me va a mandar directamente a donde están las piezas con T. Aquí pueden ustedes apreciar que se encuentra por aquí una pieza con la letra T. Es esta y es esta. Vamos a abrir la que se llama tutor 1. Damos doble clic y entonces la vamos a empezar a trabajar. La verdad no se van a tardar nada en hacer esta práctica, está bien simple. Presioné Control 7 para la vista isométrica. Creo que así carga cuando abren el tutorial. Vamos entonces a ir aquí a la pestaña de simulación y vamos a comenzar con la simulación. Hay dos maneras de comenzar la simulación. Les voy a mostrar. La primera es a través de presionar el comando que se llama Nuevo Estudio, y la segunda es seguir un asesor de simulaciones. El asesor de simulaciones es interesante, de verdad te va explicando paso a paso muchos detalles. Ahorita, para simplificarlo, vamos a irnos directamente a donde dice Nuevo Estudio. Aparecerá del lado derecho pues el lugar en donde podemos configurar lo que vamos a llevar a cabo. Ahorita en esta primera pieza vamos a hacer un análisis estático. Más adelante vamos a utilizar la mayoría de estas simulaciones que ven ustedes aquí, pero por lo pronto es un análisis estático. El nombre que vamos a manejar se va a llamar análisis estático estático 1. Ahí está. Vamos a dar clic en la palomita. Van a darse cuenta que ahora donde teníamos el árbol de operaciones se dividió en dos secciones. Es la sección todavía del árbol de operaciones aquí, pero ya tenemos esta sección que tiene que ver con la simulación. Muy bien, bueno, ¿qué hacemos en esta parte? Lo primero que hay que hacer es elegir un tipo de material. El material es muy importante porque es a través de las propiedades mecánicas del material donde se puede hacer la simulación. Sin él no funciona. Entonces vamos a ir aquí a donde dice tutor 1, puede ser también acá arriba. Aquí donde está el icono de pieza, es una pieza sólida, un poco curva con algunas caras planas. Vamos a dar clic con botón derecho y vamos a elegir el comando que se llama aplicar material. Va a aparecer esta ventana de material de Solid. Vamos a ir aquí a la carpeta de materiales de SolidWorks. Entramos a la de acero y vamos a elegir acero, es este, aleado. Van a observar aquí de este lado, en las propiedades del material,
y obviamente con un sistema de medición que es el sistema inglés, las unidades para lo que sería el acero aliado, es decir, estas son sus propiedades mecánicas. Hay un módulo elástico con este valor de PSI, un coeficiente de Poisson o Poisson. El módulo cortante viene por ahí la densidad de la masa, es decir, las libras que pesa por cada pulgada cúbica, el límite de presión y bueno, todo eso. Vamos ahorita a darle clic en aplicar y luego en cerrar. Aparecerá por aquí, lo pueden observar, una palomita verde en el que como la pieza ya tiene un material, se puede llevar a cabo la simulación. ¿Sale? Muy bien. Bueno, lo primero que hay que hacer en esta pieza es definir en esta pieza dónde la vamos a fijar, es decir, esta pieza, como lo pueden ver, tiene dos perforaciones y una perforación más grande. La perforación más grande es donde va a sufrir algún tipo de esfuerzo. Perdón. Estaba hace ratito comiendo un pan de hojaldre y ya ven, el hojaldre así como que es así como una masita muy especial, se atora así en la boca de tal manera que hace cierto efecto. Pero se escuchan así de raro, amigos. Bueno, entonces por aquí en esta pieza, como les decía, en esta parte va a sufrir un esfuerzo, pero acá de este lado se supone que vamos a tener que fijar la pieza. Una simulación estática no se puede llevar a cabo si no tenemos partes fijas. Entonces vamos por aquí a elegir en donde dice sujeciones, vamos a dar clic con botón derecho y vamos a ir a donde dice geometría fija. Si ustedes le dan clic aquí a donde dice donde dice asesor de sujeciones, se va a abrir un menú donde aparecen todas estas. Entonces bueno, este es el menú y al darle clic aquí en agregar una sujeción, miren todas las instrucciones, aparecen todas las que les había comentado. Aquí en avanzado pues vienen más. ¿Sale? Yo voy a cerrar el asesor para tener más espacio, ahorita no es necesario. Voy a tener que cerrar aquí y cerrar acá. Y luego en sujeciones doy clic con botón derecho y luego geometría fija. Entonces es geometría fija la que vamos a elegir. En este recuadro voy a seleccionar las caras que se supone que no se van a mover porque van a estar fijas. En este caso son estas, es decir, si hay una mesa con unos agujeros con rosca y yo voy a colocar encima esta pieza y le voy a poner unos tornillos, se supone que es estas caras azules las que no se van a mover. Las demás sí se van a tener que deformar, pero esas van a estar fijas. Le doy clic aquí en aceptar y bueno, en el estudio ya tenemos sujeciones. Vamos a aplicar una fuerza. Aquí donde dice cargas externas, voy a dar clic con botón derecho y voy a asesor. Perdón, voy a ir directamente aquí. Vamos a considerar una presión. Si se dan cuenta, ahí presión y fuerza son diferentes. Y pues la diferencia la podemos observar más fácilmente con el icono. Una fuerza es una cantidad, una magnitud que se aplica en un punto determinado. La presión es también una fuerza, pero que se aplica uniformemente sobre el lugar en donde se va a hacer la presión. Como en los tanques de gas, el gas está uniformemente aplicando una fuerza queriendo salir. En sus tanques de gas LP cuando compran ahí en la gasera. Entonces bueno, vamos a darle clic aquí donde dice presión y se va a ver la forma en la que podemos configurarle. Vamos a elegir aquí donde dice normal a la cara seleccionada, es decir, la fuerza se va a aplicar en esta cara y con las flechas ustedes pueden observar la dirección que lleva esa fuerza. Si le invertimos la dirección, pues la
presión se supone que es como si estuviera dirigiéndose pues al revés. Si fuera un sistema de vacío, estaría ejerciendo la fuerza hacia la izquierda, pero no va a ser así. Lo vamos a colocar hacia la derecha. En esta parte vamos a poder colocarle la cantidad de presión que se va a ejercer sobre la superficie que se ve azul. Podemos utilizar PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada. La P es de pound, de libras. O puede ser kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a utilizar esta, la de PSI, y vamos a ponerle un valor de 1000 PSI. De acuerdo a la cantidad de fuerza que se va a aplicar ahí. Si tuviéramos que elegir la no uniforme, pues activamos esta casilla, pero ahorita por lo pronto va de esa manera. Entonces ya si se dan cuenta, tenemos sujeciones, está fija ya la pieza y tenemos una carga. Podemos llevar a cabo ya el análisis o la simulación. Recuerden que no funcionaría si no está sujeta la pieza. Esto lo vamos a usar más adelante, lo de las conexiones. Bueno, vamos entonces aquí a donde dice Maya, y en Maya lo que haremos es activar este que se llama crear Maya. ¿Sale? Aquí en crear Maya les explico muy rápidamente. En una simulación, la malla sirve para poder dividir en pequeños elementos toda la pieza y entonces poder hacer un cálculo. Por ejemplo, esta pieza, debido a la presión que se está ejerciendo, se va a tener que deformar. Esa deformación se calcula en cada una de esas fracciones. Por ejemplo, si yo hago una presión aquí, lo más seguro es que en esta sección haya algún tipo de deformación. Si la fuerza es mucha, pues muy probablemente esta esquina se tendría que levantar en dirección hacia donde yo estoy aquí presionando, es decir, esto hacia arriba. Entonces lo que hace la malla es que esta pieza sólida, que es una pieza que se diseñó con pues la forma que ustedes están viendo, se divide en pequeños triangulitos. Ahí se puede apreciar el icono y prácticamente es lo que se hace. Hay muchos pequeños triangulitos. Aquí se define el tamaño del triángulo para poder hacer un cálculo en cada una de esas secciones e inclusive mostrar un color de la forma de la deformación. Para ello sirve la malla. Entonces, bueno, aquí le vamos a dar clic en la palomita porque en realidad es una operación que hace automáticamente. Vieron aquí un recuadro y fue haciendo todos los cálculos matemáticos para poder hacer que la pieza se dividiera en varias secciones. Son secciones triangulares, todas son triangulares. Aquí ustedes pueden apreciar la pieza, toda está ya dividida en pequeños elementos triangulares o formas prismáticas triangulares. ¿Sale? Bueno, ya que quedó la malla, vamos ahora a llevar a cabo el estudio. En la parte superior, pestaña de simulación, vamos a ir aquí a donde dice ejecutar este estudio. ¿Sale? Vamos a dar clic y va a empezar a hacer todo un cálculo de la simulación según la presión que acabamos de ejercer y se dieron cuenta fue muy rápido. Les voy a enseñar cómo se interpreta lo que se está viendo. Vamos a comenzar con eso de las tensiones. La tensión de von Mises, y se los explico de esta forma. Ok, von Mises fue una persona que determinó en física la forma en la que se puede hacer un cálculo matemático para determinar la deformación de las piezas. Me parece que hay tres tipos de piezas. Son las piezas que se plastifican, hay piezas cristalinas y no recuerdo ahorita de momento el otro tipo de materiales. No son piezas, son más bien materiales. Las que se plastifican son las que al aplicarle una fuerza
cuando se le aplica una fuerza y hace que la pieza llegue a ese punto de plastificación, la pieza jamás vuelve o se regresa a su lugar. Es decir, se ha deformado. Una manera de más o menos entender eso, no sé si recuerden que antes se vendían, yo ya no los he visto, pero creo que en las dulcerías todavía hay. Hay como unos tipos como popotes muy delgados que traían algo así como los miguelitos. Tenían que abrirse por un extremo y pues ya se lo iba uno comiendo hasta acabar. Creo que en los aguinaldos o en las piñatas todavía a veces dan de esos dulces. La plastificación, viendo ese ejemplo de ese tipo de como popotes, estaban hechos de un material plastificable que cuando ustedes lo estiraban en esa sección donde se deformaban, esa deformación no se regresaba a su lugar, pero cuando estiraban ese popote se daban cuenta que esa sección quedó más delgadita, hasta cambió un poquito de color. Ese material se plastificó. Aquí nos lo podemos imaginar, si esto fuera, lo voy a mencionar así, si fuera un plástico y le aplicamos poca presión, probablemente no pase nada. Pero mientras le vamos aumentando la presión, podría empezar a moverse. Y si fuera de algún tipo de plástico específico, empezaría a deformarse, y esa deformación haría que esta pieza, por ejemplo, aquí se moviera o se cargara hacia la derecha, y luego llegaría a un punto en el que se quebraría, pero ese punto sería posterior. Del otro tipo de materiales, que es el frágil, es como el cristal. Si le aplico una fuerza determinada, en lugar de plastificarse, se va a quebrar y si no alcanza el punto de plastificación. Y me parece que el tercero de los materiales eran los elásticos, los que ustedes lo presionan, se deforma pero regresa a su lugar, como el caucho o la goma, como los borradores de migajón o de cualquier otro tipo de material que compran en la papelería. Ese es elástico. En las tensiones deformices, la fuerza que le acabamos de aplicar nosotros aquí a esta pieza se interpretaría de esta manera. Lo que tenemos aquí es el límite elástico. El límite elástico que tiene esta pieza es, lo van a ver en esta barra, por ejemplo, la parte en color de tono azul que tiene este valor de aquí, que por ejemplo es un valor en newtons por metro cuadrado. A lo mejor hay que cambiar las unidades a PSI o otra unidad que sea más fácil de entender. Se van a dar cuenta que todo lo que está en esta gama de colores, hasta donde está la flecha roja, que es un límite elástico, todo esto no sufrió una deformación plastificante. Estamos hablando de que era un material de acero aleado. Pero a partir de donde se encuentre este color de aquí y hasta este tono de color, va a empezar a deformarse más. Eso lo encontramos en esta zona. Pero prácticamente por esa cantidad de fuerza que se le aplicó, que es muy nula, si se dan cuenta no alcanza los tonos rojos. Este pequeño tono rojo que alcanzamos a ver aquí en esta parte es una muy pequeña deformación elástica que haría que no volviera a su lugar el material en esa zona, pero se dan cuenta es muy poquita. Si damos doble clic aquí donde dice desplazamientos en la sección de resultados, se van a dar cuenta a través de una unidad que se llama URES, que se mide en milímetros. Ustedes van a ver la cantidad de milímetros que se ha deformado la pieza. Por ejemplo, en donde ven esta escala de color azul, se ha movido nulamente, es decir, no hay nada de movimiento. En esta parte de este tono, que ya deja de ser azul para comenzar a hacer un tono amarillo, se mueve 5 milímetros la pieza, es decir, más o menos en esta zona de la pieza original que se tenía hay un desplazamiento de 5 milímetros, ¿sale? Con respecto al original. Aquí se alcanza a ver la deformación.
En la zona roja, dice por aquí, que alcanza una deformación más grande. Perdón, aquí no son 5 milímetros, son 5.9 por 10 a la menos 1, es decir, medio milímetro es la deformación que alcanza aquí. Acá ya casi alcanza 2 milímetros de desplazamiento con respecto al original. Es la información que aquí maneja. Obviamente si le pongo más presión se va a mover más y entonces la gama de color rojo aparecería en una zona más amplia de la pieza. Aquí en la siguiente sección de resultados está lo de las deformaciones unitarias. Aquí podemos ver cómo se deformó, pero ya se basa en el mallado. Vemos dónde se encuentran las deformaciones prácticamente. Bueno, vamos a hacer dos cosas para finalizar esta práctica. La primera de ellas es que vamos a cambiar las unidades de medida para que tengamos una unidad más fácil de leer, que no sean newtons, porque pues a veces es muy difícil para nosotros tratar de imaginar cuánto pesa un newton. Y obviamente hay su valor, pero es mejor pues hacerlo de esta manera. Perdón, es aquí en la pestaña de opciones de resultados. Vamos a darle donde dice definir, editar. Déjenme ver, se supone que era ahí, pero perdón, debe ser por acá. Ahí está. Vamos a seguir las tensiones de von Mises. Es un apellido holandés, por eso lo pronuncio con F. En von, en tensión de von Mises, vamos a elegir una unidad de medida que sea diferente, igual que la que configuramos para la presión. En esta zona de la pieza le vamos a poner también PSI. Vamos a dar clic aquí a la palomita y entonces en tensiones de von Mises el valor que vemos en PSI está ahí. Es decir, por ejemplo, para leer este 3.2 van a ser 3.2 por 10 a la más 4, es decir, este punto decimal se va a mover en 4 lugares hacia la derecha para poder saber cuál es la presión que se ejerce en esta zona. Y por ejemplo, aquí donde está el límite elástico, se supone que para este material se tiene que hacer una presión de lo que serían 89.980 PSI, es decir, que se necesita toda esa presión para realmente deformarse. Y ahorita la pieza, para deformarse en su módulo plastificante y que ya no regrese a su lugar, es acero. Entonces por eso es tan alto el valor. Si el material hubiera sido un material plastificante, este módulo elástico estaría mucho más abajo a la flechita. Por esa razón, pues aquí no hay ningún problema de que no vaya a regresar a su lugar, pero esta pequeña zona sí hay una deformación muy leve, pero no debe preocupar. Y bueno, ya que lo tenemos, que era el único que necesitaba un cambio de unidades, porque el otro estaba en milímetros y las deformaciones unitarias pues simplemente mostraba de forma visual donde existen las deformaciones, pues ya quedó listo. Lo que vamos a hacer a continuación para terminar la práctica es que vamos a ir por aquí en la pestaña de simulación, a la parte de arriba, a la sección que se llama informe. Aquí en informe es donde vamos a guardar el resultado de este análisis. Voy a cancelar brevemente nada más para poder presionar control 7, que la vista se vea ahí isométrica. Voy a hacer doble clic aquí en tensiones y entonces ahora sí me voy aquí a la parte de arriba, voy a hacer clic en donde dice informe y es ahí en donde voy a empezar a seleccionar lo que yo quiero que se vea en mi informe. Es un documento de Word que se va a imprimir y quiero que aparezca todo esto, ¿sale?
mejor necesito la descripción, las suposiciones, porque es una simulación, la información del modelo, las propiedades de estudio, unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ustedes van a llenar la información siguiente, le van a poner su nombre, diseñador, ahí está, con su otro apellido. Vamos a marcar como compañía el nombre del tecnológico, yo aquí lo voy a abreviar. Y luego, si necesitamos incluir un logotipo, podemos marcar este y ir a la computadora para buscar esa imagen para que aparezca en la parte de arriba. Si es necesario colocar la dirección o teléfono también se aplicaría, pero no se los voy a pedir. Vamos aquí abajo a seleccionar dónde se va a guardar y vamos a poner también el nombre que va a llevar el documento. Aquí lleva el nombre de la pieza, esta va a ser la práctica 1. Análisis estático. Vamos a elegir el tamaño de papel, manejamos el normal, tamaño carta, y le vamos a dar clic aquí en donde dice publicar. Empezará a generarse el archivo, aquí lo van a ver en pantalla, y luego va a cargar Word. Ahí está, generándose. Perfecto. Ahí va. En el informe vamos a incluir una imagen de la vista isométrica de la pieza con las tensiones de Formises. De todos modos, la información de las tensiones de Formises sí aparece en el informe. Ahorita vamos a ver. Ahí está el archivo. Esta versión de SolidWorks, cuando escribí el acento para práctica, me lo marcó diferente, me parece. A lo mejor lo escribí mal, pero lo voy a corregir. Así es como aparece el informe. Por aquí voy a hacer más pequeño esto de la hoja. Y aquí debería aparecer su logotipo, viene el nombre de la empresa. Si hubieran puesto más datos, aquí estaría ordenado. Entonces aquí dice descripción, no hay datos, no pusimos ninguna descripción, aquí la podríamos escribir si quisiéramos. Esta es la simulación de la práctica 1. No acepta los acentos. Yo lo voy a poner así directo. La fecha, les digo que siempre Solid maneja todos los datos, inclusive el de la computadora, pero aquí no aparece. Aquí aparece la fecha, 27 de septiembre, nombre es el que le puse yo, nombre del estudio, análisis estático, tipo de análisis, y en la tabla de contenido, no se llama índice, yo siempre se los he mencionado, aparece todo lo que viene en este informe. ¿Sale? Vamos a echar un vistazo muy rápido. Ahí están las tablas, propiedades del estudio, vienen las propiedades del material. Recuerden que era un acero aliado. Las cargas, la información de la malla, los resultados de las fuerzas, resultados del estudio y conclusión. Aquí ustedes podrían hacer una conclusión acerca del resultado de la simulación. Un ejemplo podría ser: la pieza está lista para llevarse a cabo la fabricación, la cantidad de carga o presión que se va a hacer en el elemento seleccionado no es lo suficientemente grande como para que produzca una deformación y una falla en la pieza. Entonces, bueno, voy a nada más pedirles finalmente que agreguen la imagen del modelo. ¿Sale?
a poner aquí en donde dice descripción. Para ello, ¿qué hago? Voy a la pieza, voy a capturar pantalla presionando la tecla que se llama imprimir pantalla. Ahí está. Voy a irme aquí a Word y voy a presionar Control y luego aparecerá aquí la imagen. Yo la voy a recortar a través aquí de esta pestaña de formato, aquí donde está recortar, crop. Voy a hacer más pequeño para que solamente se pueda apreciar la pieza. A lo mejor que es una vista isométrica, eso es importante, entonces lo dejamos así y cerramos aquí. Hago clic fuera de donde estaban seleccionando el recorte y luego puedo agrandar la imagen. La puedo dejar así, ¿de acuerdo? En ese momento guardo, le pongo el nombre de informe práctica 1 y con esto queda listo. ¿Sale? Les encargo que pues, vayan guardando en una memoria esta información. Si pudieran hacer un respaldo en otro lugar, como mandarlo a su correo electrónico o directamente subirlo a Classroom, estaría perfecto. Con eso finalizamos esta práctica.